Bueno, muy buenos días a mis hermanos y hermanas de Iglesia Cristiana Sion David. Es un gusto poder saludarles. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios esta mañana. Y me alegro de que aunque estemos lejos y hay una gran distancia física, estamos unidos en el mismo espíritu. Y qué lindo que somos familia de Dios aquí, donde yo estoy en Costa Rica y con ustedes en el DF. Sin importar raza, color, idioma, dialecto, somos una familia en Cristo Jesús. Y por eso te damos gracias a Dios por la sangre del Cordero de Dios. Te damos gracias a Dios por su vida y por lo que Cristo ha hecho, o lo que el Padre ha hecho y Cristo ha hecho por nosotros. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y muchas de estas enseñanzas que yo doy vienen a través de mi propio estudio, preguntas que yo tengo, respuestas que estoy buscando, y más que todo buscando cómo afirmar mi propia vida espiritual en el Señor, porque sabemos que estamos viviendo en tiempos diferentes, tiempos difíciles, tiempos con mucha incertidumbre. Y en estos tiempos, más que nunca, es importante que estemos arraigados en Cristo. Amén. Que estemos bien arraigados en Cristo y establecernos más en la fe del Señor, de la fe del Hijo de Dios, y no perder nuestra brújula espiritual. Usted sabe que una brújula se usa para navegar en las montañas o aún en el mar. Y en este tiempo de oscuridad espiritual y las tinieblas densas que vienen sobre la tierra, es tan importante tener una brújula espiritual para nuestras vidas. Y esto es a través de la palabra de Dios, en la cual la palabra de Dios nos va a establecer y nos va a afirmar. Y esa palabra es el verbo de Dios. Antes de que viniese Cristo al mundo, su nombre era el Verbo de Dios, el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios fue hecho carne. Y ese hombre que vivió se llama Jesús, el Cristo de Dios, Jesucristo. Y Él destruyó el poder de Satanás, venció al mundo y crucificó nuestro cuerpo de pecado con Él. Y cuando el Verbo de Dios es hecho carne en nosotros, nosotros vamos a experimentar la victoria de Cristo como nuestra victoria. Y es a través del sacrificio en la cruz. La vida del Padre es mío y tuyo en Jesús. Y a través de mi sacrificio, ofreciendo mi cuerpo en sacrificio vivo y santo para Dios, esa vida también se puede dar a otros. Eso podemos ver en 2 Corintios 4:11. Entonces, en otras palabras, el amor del Padre conquistó todo el poder del diablo, el mundo y el pecado. Y hoy tú y yo tenemos el privilegio de ofrecer nuestras vidas al Padre por medio de Cristo para suministrar su amor y vida a otros. Esta mañana me gustaría compartir con ustedes el tema de viviendo desde el poder de su resurrección. Viviendo desde el poder de su resurrección. Y quiero orar y entregar este tiempo al Señor y pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra, y que el espíritu de revelación y de sabiduría venga sobre nosotros en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te amamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, que podemos estar juntos aquí, reunidos, Señor, en un solo espíritu, en un solo sentir. Aunque estamos separados por distancia, Señor, en ti somos unidos y somos parte de la familia de Dios en el cielo y la tierra. Y ahora, Padre, le pido en el nombre de Jesús que derrama sobre nosotros el espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de su Hijo,
de su palabra, Señor. Abre nuestros oídos para oír, danos un corazón entendido para recibir. Y, Señor, la gracia para poner por obra tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esos días, esto es como en preludio, yo noté algo en la iglesia del primer siglo. Y es de que la iglesia no tenía ninguna afiliación a ningún partido político. No sé si ha pensado en eso. Ellos no estaban afiliados a ningún partido, no tenían diputados o no tenían senadores, la iglesia no tenía ninguna representación. Y eso me agarró mucha mi atención porque hoy en día la iglesia está muy involucrada en la política. Y no estoy en contra de eso. Y siento que sí debemos votar. Pero no estoy... lo que quiero decir es que eso no fue el énfasis o el enfoque de la iglesia. La iglesia no estaba preocupada por que se tienen conexiones con un diputado o con un senador o con el alcalde. Ellos estaban enfocados únicamente en el reino de Dios y en el corazón de los hombres. O sea, el reino de Dios en los corazones de los hombres y ser testigos de la resurrección de Cristo. Y podemos ver en Hebreos capítulo 10, vemos que Pablo está hablando de aquellos que estaban pasando por persecuciones, que estaban pasando por dificultades. Pero a pesar de eso, la iglesia tenía algo. La iglesia del primer siglo tenía algo y no estaba relacionado nada con el ámbito político, con lo que estaba sucediendo en el mundo, si había persecución o no había persecución. Versículo 34 de Hebreos 10 dice, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos. Hay algo que Pablo dijo, que a pesar de las dificultades que tenía la iglesia, ellos tenían algo aquí adentro, una sustancia. Y este es el propósito de este mensaje, a recordarles y animarles que hay algo en usted, que es Cristo el Todopoderoso, la respuesta de Dios para todos los problemas de la humanidad. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, no desechéis vuestra confianza en el Señor, en su poder y en su palabra en estos tiempos del fin. Hablando del poder de la resurrección de Cristo, quiero compartir con ustedes un sueño que hace años mi esposa tuvo. En este sueño, ella estaba viendo el sepulcro de Jesús donde él estaba enterrado. Y luego ella vio la resurrección de Jesús. Y ella vio como enfrente de la tumba del Señor estaba Satanás y había muchos demonios, como que todo el infierno estaba ahí. Y ellos estaban haciendo todo el esfuerzo para impedir su salida. Pero cuando el Señor resucitó, Él salió en luz y en gloria, y Satanás y los demonios no podían, los ángeles caídos que estaban ahí no podían hacer nada en contra de la victoria de Jesús. Y cuando salió Jesús, Jesús extendió su mano a mi esposa que estaba viendo y la agarró y la invitó a unirse con Él en el poder de su resurrección. Entonces, nosotros queremos ser participantes de ese poder y vivir desde ese poder de su resurrección. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 4. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. 2 Corintios capítulo 13, versículo 4. Dice, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Viviremos con Él. ¿Viviremos cómo? Con Él.
en ese poder que resucitó a Cristo, el poder de Dios que resucitó a Cristo, Pablo dice, viviremos con Él, con Cristo, también por el poder de Dios para con vosotros. Ahora, ese poder tiene como propósito fortalecernos. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice, fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Recuerda que Pablo dijo, había una sustancia en vosotros, una certeza aquí adentro. Eso es el hombre interior. Eso es el hombre espiritual que está en cada uno de nosotros. Y Dios quiere fortalecer a nuestro espíritu con su poder, ese poder de la resurrección. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, la fortaleza que recibimos viene de ese poder, que es una fuerza, la misma poder y fuerza que venció a Satanás y venció la muerte. Colosenses capítulo 1, versículo 11 y 2. Colosenses 1, 11 y 2. Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias a Dios Padre. Entonces podemos ver a través de estos versículos la gran importancia de vivir según ese poder que resucitó a Cristo. Y yo creo, hermanos, que nosotros como cristianos en estos últimos tiempos y antes de que venga Cristo, vamos a experimentar más y más ese poder en nuestras vidas porque lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar ese poder de la resurrección de Cristo y vivirla y manifestarla en estos tiempos. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 14, Pablo habla de la resurrección y él muestra que la piedra principal del ángulo de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Que si no hay resurrección, si Cristo no se ha levantado de entre los muertos, entonces nuestra fe, nuestra vida como un cristiano es en vano. Entonces, la esencia de la vida cristiana es la resurrección de Cristo. Pero quiero añadir algo más. Si la resurrección de Cristo, si el poder de la resurrección de Cristo no está siendo manifestado en nuestra vida, entonces, ¿no también es en vano nuestra vida cristiana? Es decir, si no tenemos el poder para vencer al mundo, para vencer al diablo, para vencer al pecado, ¿qué propósito hay en ser un cristiano? Porque la raíz o el cimiento de ser un cristiano es vivir según la victoria de Jesús que Él obtuvo en su resurrección. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, de que Cristo es el cimiento de nuestra fe. Es decir, la resurrección y los profetas y apóstoles que dieron testimonio de Cristo, de su ministerio, de su resurrección. Eso es el cimiento de nuestra fe. Nuestra vida, nuestra fe está sobre esta verdad. Y yo creo que esto es muy importante hoy en día, que recordamos cuál es el propósito de ser un cristiano, dónde está nuestra brújula, dónde están nuestros cimientos. La vida cristiana no es difícil. O sea, no es difícil comprenderla. La vida cristiana tiene una unión y un propósito y un énfasis, y es en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y es Cristo en vosotros. Cristo aquí, siendo formado en nosotros. Eso es la esperanza de gloria que tú y yo tenemos. Es la única esperanza que tenemos en este mundo. Y esta fe en Cristo, en su resurrección,
nos da una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro dice que esta esperanza, que es esperanza en la resurrección de Cristo, que es una esperanza viva, no es muerta, es algo que está viva, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en vuestros corazones, dice Pablo. La resurrección de Cristo es el meollo de la fe cristiana. Y no solo siendo un hecho histórico, porque hay muchos que creen y saben que es un hecho histórico, pero no viven de ese poder de la resurrección de Cristo. En el sueño, el Señor invitó y agarró la mano de mi esposa para que ella podía unirse y caminar con Cristo, con Jesucristo, en el poder de su resurrección. Ahora, ¿cuán poderoso fue la victoria de Cristo? ¿Cuán grande era esa victoria que Él obtuvo? Entonces vamos a hacer un repaso y ver el poder que recibió Jesús cuando Él fue resucitado. Yo creo que en estos tiempos es muy importante enfocarnos en el Señor, recordándonos lo que dice la palabra acerca de qué es lo que obtuvo el Señor. Porque yo estoy dándome cuenta, hermanos, más y más, que este mundo se va para abajo. Nosotros lo sabemos, pero este mundo está perdido. Los gobiernos están perdidos. La sociedad está perdida. Y la única solución, la luz brillante en la oscuridad, es el Señor Jesucristo. Y el enemigo quiere desanimarnos y echarnos por decirlo así, a un lado de la carrera espiritual que tenemos, hacernos salir del camino. Y Él quiere que la desesperación y el desánimo y el caos y el temor que está en el mundo sea parte de nosotros. Y cuando eso empieza a suceder, el Señor es como, aunque no es así, pero es como que el enemigo se hace más grande. Los problemas del mundo se hacen más grandes y el Señor se hace como alguien muy lejos en la distancia, en el horizonte. Entonces es muy importante recordarnos y mantener nuestros ojos en el Señor y lo que dice su palabra y ver qué es lo que Él obtuvo y a dónde está la verdad. ¿Quién realmente tiene la verdad? Y es el Señor. Entonces, Apocalipsis 1:18. Vemos algo, que Jesús tiene las llaves, es decir, la autoridad del infierno y de la muerte. La resurrección de Cristo, en la resurrección de Cristo, Él obtuvo una victoria completa sobre el enemigo. Y Él tiene las llaves de autoridad, las llaves que abren y cierran del infierno y la muerte. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice que la muerte, que es un principado, y el infierno, que es también un principado, fueron lanzados al lago de fuego. Y eso podemos ver en Apocalipsis 6, versículo 8, en los 4 sellos, que el cuarto sello, o los sellos que se abren, el cuarto sello, vemos que sobre un jinete va la muerte y el infierno. Entonces son principados. Y el Señor quitó la autoridad, las llaves que la muerte y el infierno tenía. Y luego vemos también el poder de su resurrección en Efesios 4:5. Efesios 4:5. Sabemos que a través de las epístolas del apóstol Pablo y lo que Jesús mismo dijo con el ladrón en la cruz en los evangelios, que el Señor a morir descendió al Seol, al seno de Abraham. Y luego cuando Él resucitó, dice Efesios 4:5, que Él llevó cautiva la cautividad. Todos los santos, los justos que estaban en el seno de Abraham,
el Señor los sacó de su cautividad y los llevó con él al cielo. Bendito sea el Señor. Veamos entonces la autoridad que Jesús tiene sobre el Seol, sobre el infierno, sobre la muerte. Cuando Él ascendió al cielo, Filipenses capítulo 2, 9, dice que el Padre le dio un nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús está encima de todos nombres. Está encima del nombre de María, está encima del nombre de Mahoma, está encima del nombre de todo hombre y mujer que ha vivido aquí en este mundo o que vivirá. Y no solo en este mundo, pero en el mundo que vendrá. Del cielo, nueva cielo y tierra. También vemos en Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21, que Jesús está puesto sobre todo principado, todo poder, toda fuerza, todo dominio y todo nombre que está en este mundo y en el mundo nuevo que vendrá. Es decir, que todo el caos que usted ve que está sucediendo en las naciones, en los Estados Unidos, problemas en el mundo, situaciones, eso significa que Dios todavía está en control. Es decir, a ver esas situaciones no significa que el enemigo tiene la libertad. No. El Señor, a pesar de esas circunstancias, Él está encima. Él tiene todo principado bajo sus pies. El enemigo está bajo los pies de Él. Y Mateo 28, 18 dice esto: toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Entonces, no hay autoridad, no hay nada que se mueve, no hay nada que pueda suceder que no está bajo el control del Señor Jesús. Él es el administrador de todo lo que el Padre tiene en el cielo y en la tierra. Él tiene el control. En estos tiempos, en estas semanas atrás, una hermana de la iglesia estaba orando y el Señor le dijo a ella: yo tengo control sobre todo. Y estaba hablando sobre la situación del COVID-19 y las iglesias que están cerradas. Pero el Señor dijo: yo tengo todo bajo mi control. Y bendito al Señor que podemos confiar cuando se parece que el enemigo está haciendo estragos. Y sí, el enemigo está haciendo estragos. Sin embargo, el Señor tiene el dominio y el control sobre él. Y hay una esperanza que la resurrección nos da. Y es algo que vamos a ver en el futuro. Y en Daniel capítulo 7, versículos 14 y 27. Daniel 7, 14 y 27. Dice: y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Oh, qué esperanza saber que el Señor va a recibir el reino, todo el dominio, el reino y la gloria de este mundo. O sea, todos pueblos y naciones le van a servir. Y versículo 27 dice: y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estamos siendo preparados. Tenemos que tener ojos de fe. Tenemos que tener nuestros ojos espirituales en ese brújula espiritual, viendo la victoria de Jesús en medio de lo que está sucediendo. Porque sabemos lo que dice la palabra de Dios, que este mundo es temporal. Lo que estamos viendo es temporal. Un día este cielo y la tierra pasará y vendrá un cielo nuevo y tierra nueva. Y el Señor va a regresar y poner en orden todas las cosas. Y vamos a ver al diablo lanzado al lago de fuego. Vamos a ver
al anticristo y falso profeta lanzado al lago de fuego. Vamos a ver la victoria del Señor, una victoria contundente, manifestado a todos, ante todos. Y esa victoria va a ser parte de nuestra victoria. La victoria del Señor es nuestra victoria. Estamos viviendo en esa victoria. Hermanos, cuando el Señor visita la tierra y Él visita la tierra, Él no se desanima. Él sabe lo que está sucediendo y Él está caminando según la sabiduría del Padre para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y yo estaba analizando esto el otro día. El Señor bien fácilmente, con su poder, remover todo el caos de destrucción. Pero Él lo haría con su poder. Él lo haría a la fuerza. ¿Y sabe cómo el Señor quiere removerlo? Él quiere cambiar los corazones del hombre. Por eso Él dijo ante Pilato, mis siervos no son de este reino. Y el reino del cielo no viene como observación. El reino del cielo está entre vosotros. Y Dios quiere establecer ese poder de su resurrección en este reino aquí adentro. Y su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y esa victoria de Cristo será nuestra victoria. Eso podemos ver en Apocalipsis 3:21. Y nuestra recompensa puede ser el lugar donde Cristo está sentado en autoridad y poder con el Padre. Y esta es parte del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Hoy en día, dice la palabra de Dios en Efesios 2:6, estamos sentados. Es decir, tenemos que aprender a vivir desde ese punto de victoria. Sentados con Cristo, descansando en su victoria y permitir que la victoria de Cristo sea apropiada en nuestra vida y experimentar esa victoria del poder de su resurrección sobre el mundo, el diablo y el pecado. Estar sentado con Cristo significa tener una perspectiva celestial. Vivir por lo que uno ve en el ámbito espiritual. Tener nuestros ojos puestos en la eternidad, en lo que es permanente. La resurrección, cuando estudiamos la palabra de Dios, fue el enfoque de la iglesia del primer siglo. Algunos versículos testifican de esto. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cristo dijo, serás testigos de mí. ¿De qué van a testificar? De su resurrección, de que Él está vivo. En Hechos 1:22 dicen, buscaban a alguien para testificar de la resurrección de Jesús. Alguien tenía que reemplazar a Judas. Y tenía que ser alguien que estaba con Jesús desde el principio y alguien que podía dar testimonio de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos 4, 33 dice, con gran poder dieron testimonio de la resurrección de Jesús. Yo creo, hermanos, que ese mismo poder que experimentó la iglesia del primer siglo, nosotros lo vamos a experimentar también. Ellos experimentaron y dieron testimonio de que Jesús está vivo. ¿Cómo puede ser Jesús? ¿Cómo podría estar vivo Jesús si no fuera por su resurrección? Y con esa resurrección vino gran poder que se manifestó sobre el enemigo. Y la resurrección en Hechos 26:23. Hechos 26:23 era una doctrina principal del apóstol Pablo. Y hoy en día eso tiene que ser algo que se menciona y se anuncia. Es el poder de la resurrección de Cristo, que no solamente es una doctrina, pero es algo que se vive. Es una realidad que Cristo quiere ofrecernos a nosotros. Recuerda el sueño que tuvo mi esposa. Entonces la iglesia empezó con gran poder y gloria, demostrando el poder de la resurrección de Cristo. Y yo creo firmemente, según las Escrituras, que la iglesia actual terminará de igual manera. Vamos a dar testimonio del poder de su resurrección y vamos a mostrar ese poder a un mundo que va a necesitar soluciones, un mundo que está en oscuridad.
Y la realidad de ese poder va a manifestar. O sea, vamos a ser testigos por medio de ese poder en nuestras vidas y a través de nuestras vidas que Jesús está vivo. El poder de la resurrección debe ser el enfoque de la vida cristiana y de la iglesia actual. En Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, 8. Jesús hizo una pregunta. Dice las Escrituras, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará el Señor fe en la tierra? Es decir, va a encontrar Él a una iglesia que está viviendo no por lo que ven, no por lo natural, pero que está caminando en el Espíritu y viviendo desde el poder de su resurrección. Él nos advirtió en Mateo 24, versículo 12, que el amor de muchos cristianos enfriarán. El amor de muchos se enfriarán. ¿Por qué? Por el aumento de iniquidad. La palabra iniquidad significa sin ley. Y especialmente hoy estamos viendo en los Estados Unidos cómo la ley está siendo atacada, la autoridad está siendo atacada. Entonces el Señor está diciendo, por el aumento de iniquidad, por el aumento de la falta de la aplicación de la ley, o sea, la ley que trae orden, la ley que está establecido por Dios para tratar con los malos y proteger a los buenos, a proteger la humanidad. Pero cuando alguien va en contra, alguien mata, tiene que haber una consecuencia y eso es el respaldo que le da. Pero si se logra quitar ese respaldo de la ley y alguien puede matar a otra persona sin consecuencia, sin ninguna consecuencia en contra de esa persona, entonces dice la iniquidad aumentará. Y eso va a impactar y afectar a muchas vidas. Y la presión de la iniquidad, con esa presión, opresión contra el cristiano, o sea, la iniquidad es una opresión contra el cristiano. Y si el cristiano no está viviendo, no está en unión con el poder de la resurrección de Cristo, entonces su amor se enfriará. En Juan 17:33, Cristo nos animó diciendo, confiar, yo he vencido al mundo. Entonces eso significa, gloria a Dios, de que no hay nada que tú y yo vamos a experimentar que el Señor no ha experimentado y no ha conquistado. Solamente tenemos que seguir en sus pisadas. En Romanos capítulo 6, versículo 4. Así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Eso es el propósito de la vida cristiana. De caminar, de andar en esa vida de la resurrección, del poder de la resurrección de Cristo que él experimentó. Y el apóstol Pablo oró. Y él oró en Efesios capítulo 1, 18, versículo 18 al 20, orando para que tú y yo podamos tener una revelación del poder de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo anhelaba, oraba que tú y yo podíamos conocer ese poder, de tener una revelación de cuán grande es ese poder para ti y para mí. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 10, él dice esas palabras, que él quería conocer el poder de su resurrección. Hermanos, yo creo, y cuando veo y estudio las palabras de Dios, hay muchos versículos, palabras proféticas, que nos habla
de la oscuridad, de las dificultades que vamos a vivir y experimentar. Y esto se empieza como dolores de parto. Los tiempos de dolores, el principio de dolores que mencionó Jesús en Mateo 24. Y esa palabra principio de dolores viene de la palabra dolores de parto que tiene una mujer. Y sabemos que los dolores de parto de una mujer empiezan suave, pero vienen más fuerte, con más frecuencia. Y el propósito de todo eso es dar a luz a su hijo. Pero la mujer necesita mucha fuerza. Y a veces el tiempo del parto, de dar luz, puede ser horas o puede ser muchas horas. Y es muy cansancio. Y la mujer necesita fuerza. Y la iglesia va a necesitar esa fuerza para vivir y manifestar la gloria del Señor. O sea, vivir en estos tiempos. No va a ser posible ser un cristiano. No va a ser suficiente solo ser un cristiano y orar 5 minutos en la mañana, dar gracias a Dios por mis alimentos, leer 1 o 2 versículos y no pasar tiempo con el Señor, no estar en unión con el Señor y realmente como enchuflarnos, como se hace como un cable, se enchufla en una toma corriente para recibir la electricidad, para conectarse a la luz. Entonces, de igual manera, nosotros vamos a tener que aprender a enchuflarnos, a conectarnos, a ligarnos y apropiar ese poder de la resurrección de Jesús. Porque ese poder es omnipotente. Fue la manifestación, la resurrección es la manifestación del poder omnipotente del Padre en resucitar a su Hijo, y mostró el Padre su victoria, su sabiduría, su poder contundente sobre el diablo, el mundo, la muerte y el pecado. Entonces Pablo anhelaba vivir y experimentar ese poder en su vida. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos a hacer también. Hermanos, la fuente de nuestro poder es la resurrección de Cristo. Esa victoria es en la resurrección de Cristo. Gracias al Padre y gracias al Hijo por esa resurrección. Porque si, como dijo el apóstol Pablo, si no hay una resurrección, si Cristo no ha resucitado, entonces lo que estamos viviendo hoy en día es en vano, es inútil, si Cristo no ha resucitado. Pero Cristo ha resucitado. Es un hecho histórico y hay tanta evidencia que muestra la vida y la resurrección de Cristo Jesús. Y en conclusión, o terminar, quiero leer este pasaje en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 33 al 37. Porque aquí vamos a ver el poder de la resurrección de Cristo. Y vamos a poder ver lo que Dios espera, de este poder, de esa resurrección en nuestras vidas. Digamos, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que el Padre quiso hacernos entender con la resurrección de Cristo? Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. No suena como una palabra muy alentadora, ¿verdad? Somos contados como ovejas de matadero. Él está refiriendo a nuestro cuerpo, pero no al hombre interior. Antes, en todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores. Recuerda al principio, no desechéis su confianza y había en vosotros una sustancia, algo adentro. En versículo 37 de Hebreos, Pablo está diciendo, hay algo en vosotros que usted tiene. Y eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. Es lo que le estoy leyendo en este momento. Es este poder de Cristo, es la vida de Cristo, el poder de su resurrección, que dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Gloria a Dios, por medio de aquel que nos amó. Y el Apocalipsis capítulo 1 dice también a él que nos amó y nos lavó con su sangre. Es decir, murió y resucitó. Entonces, a través de la resurrección de Cristo, la piedra principal del ángulo de nuestra fe, somos más que vencedores. Es decir, tú y yo tenemos que agarrar de la mano del Señor. Y como dijo Jesús en Apocalipsis 3:21, al que venciere como yo he vencido. Y el Espíritu Santo ayudará a nosotros a ser más que vencedores en estas cosas. Y luego, Pablo sigue diciendo, vamos a leer un poquito más, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo se manifestó ese amor? Dice el apóstol Juan en 1 Juan 5. El amor de Dios fue manifestado en que Él dio a su Hijo y Él fue resucitado por nosotros. Hermanos, si Dios está por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si Dios ha dado todo, no escatimó a su único Hijo, unigénico Hijo, para salvarnos, su único Hijo eterno, si no escatimó la vida del Señor y dio todo lo que Él tenía y lo resucitó, lo hizo por amor, Él lo hizo para ayudarnos. Él lo hizo porque Él sabía, Él vio estos tiempos y Él sabía lo que íbamos a necesitar. Y esta mañana quiero orar por ustedes. Quiero orar lo que dice en Efesios capítulo 3, versículo 16. Que Dios, el Padre de la familia en el cielo y la tierra, os conceda que conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús. Padre, estamos viviendo en tiempos diferentes, tiempos duros, tiempos difíciles. Y la oscuridad aumentará, la iniquidad aumentará. Porque eso lo vemos en su palabra. Su palabra dice muy clara. Es muy clara su palabra. Pero Padre, lo que tú has prometido es darnos de ese poder, la victoria de Jesús. Ese poder de la resurrección. Y yo pido, Padre, que en nombre de Jesús, que cada uno que está escuchando este mensaje
Señor, sea fortalecido con el poder de la resurrección de Cristo. El mismo Espíritu que mora en Cristo, que lo resucitó de entre los muertos, mora en vosotros. Él vivificará su cuerpo. Padre, necesitamos ser vivificados, necesitamos ser fortalecidos con ese poder de la resurrección de Cristo, ese poder que lo levantó de los muertos y que Él vive de ese poder. Y ahora unidos con Él, tenemos esa bendición de estar unidos a ese poder. Oh Señor, nuestro hombre interior, nuestro espíritu adentro necesita más de su poder. Él necesita más de su fuerza en estos tiempos. Perdónanos por poner nuestros ojos en lo temporal y permitir que el espíritu de temor o los problemas sociales o los problemas del gobierno, Señor, nos agobian y que caiga sobre nosotros como un manto de desesperación, de depresión. Señor, tu palabra, el Verbo ha destruido todo eso. El Verbo fue hecho carne y Él levantó de entre los muertos. Y tenemos una fe que es firme en la resurrección de Cristo Jesús. Tenemos una esperanza viva, como un ancla segura que va adentro, detrás del velo. Y el amor del Padre es dado a nosotros, rociado en nuestros corazones. El amor, la certeza del amor del Padre por nosotros en estos tiempos. Entonces yo pido, Señor, que seamos fortalecidos por el poder de su resurrección, que aumenta y fortalezca nuestra fe, que aumenta, Señor, nuestra esperanza y que tu amor sea más, Señor, más real en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias, amado Padre. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, un saludo y un abrazo de lejos. Que Dios le bendiga a cada uno. Y espero que sean fortalecidos y animados esta mañana. Y recuerda esto. Están unidos con Cristo. Y Dios tiene un gran plan y propósito para sus vidas. Y Él no les va a abandonar. Él le ha dado el poder de la resurrección del Señor Jesús en su vida y en mi vida. Él es la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza en estos tiempos. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra roca. Que Dios la bendiga muy ricamente. Bendiciones.